Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión. Podemos entender y en nuestro corazón su palabra ver. Dios actuando en este día, como en antiguos tiempos, hoy vemos al quinto Elías, el hombre de este momento. Revelación divina, ver a Dios actualizado, trayendo en su venida todo lo profetizado. Revelación que los hombres no pueden utilizar. Moisés no trajo las plagas a Egipto con el 10%, sino con lo que estaba en el 90%. Y así todos los profetas de Dios, como cuando Isaías y también Josué, Josué le dijo al sol y a la luna: sol, párate. Y el sol se detuvo. Para eso tuvo que detener el sistema solar completo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con el 90%, utilizándolo consciente, porque Josué también tenía su parte del inconsciente, la tenía consciente. Por eso, todo lo que él necesitaba y no lo encontraba con el 10% que los demás seres humanos lo buscan, lo conseguía buscándolo con el resto, que es mayor, con el 90%. Parar el sistema solar completo, no todo el mundo lo puede hacer. Paró el sol, el día lo paró por casi 12 horas adicionales. O sea que un día se hizo como si fueran 2 días. En palabras más claras, las 12 horas normales que la raza humana tiene, Josué las convirtió en 24 horas aproximadamente. Como Josué no concluyó para completar el día completo, o sea, no hizo, Josué hizo de un día casi 2 días. Más tarde apareció otro profeta y vio que Josué no había completado. Y cuando un rey quiso una señal de que él sería sanado, vino Isaías y vio que podía completar ese día que Josué casi hace, porque Josué hizo casi un día completo, el cual no estaba en los días normales. Como no estaba en los días normales, se necesitaba un hombre que no usara su mentalidad humana y normal y usara
una mentalidad sobrenatural. El hombre, antes de la caída, tenía las dos conciencias juntas. Cuando Dios cerró el camino al árbol de la vida, quedó cerrado también el camino del consciente y el inconsciente, y al quedar cerrado, quedó separado el consciente del inconsciente. Adán tenía las dos conciencias juntas. Luego, de vez en cuando Dios quiere manifestarse y hablarle a la raza humana, Dios envía un hombre con las dos conciencias juntas para que pueda comunicarse con la dimensión divina, con otras dimensiones, y traer el mensaje que nadie puede traer, y comunicarle a la raza humana lo que nadie más le puede comunicar. Ahora, hablando del profeta Isaías, el profeta Isaías le dijo al rey: si el sol camina hacia adelante algunos grados, o sea, si yo adelanto el día como puedo adelantar un reloj, pues eso puede verse normal. Y cualquiera puede decir: pero si el día siempre camina hacia adelante, así es que no hizo algo tan grande. Caminar hacia adelante es normal para los seres humanos. Todo usted lo ve que camina hacia adelante, excepto los cangrejos. Pero ahí tiene un ejemplo. Ahora, Isaías le dice al rey: si yo te doy por señal que el sol se adelante 10 grados, tú lo vas a ver como algo natural. Pero si el sol se atrasa 10 grados, eso quiere decir que el sistema solar completo caminó hacia atrás, como hacemos algunas veces con una película, con un video que va caminando hacia adelante, y usted ve las personas caminando hacia adelante, y de momento el que está trabajando con el equipo quiere darle hacia atrás, le da hacia atrás, y usted ve a las personas caminando hacia atrás de nuevo, haciendo las cosas que estaban haciendo antes. Dios algún día va a darle hacia atrás al video, a la película de la vida suya y de la vida mía y de la vida de cada ser humano, para que usted la vea, no a la luz de la mentalidad humana, no a la luz de la mentalidad con la cual usted la vio cuando la vivió, sino a la luz de la mentalidad divina, de cómo Dios vio la vida suya cuando usted la vivió en este planeta Tierra. Deje que llegue ese momento. Todo está grabado. Todo está grabado. Y Dios sabe cómo darle hacia atrás al video de su vida, para que usted se vea y para que usted sepa que las cosas no son como usted las ve humanamente, sino como las ve Dios con su mente divina. Por esa causa usted y yo tenemos que ver las cosas de la vida conforme a la mentalidad divina, conforme a la palabra.
Porque la palabra es la mentalidad divina expresada a través de sus profetas. Ahora Isaías le dice con una mente divina, utilizando el subconsciente porque lo tenía consciente, porque para hablar que va a hacer que el sol camine hacia atrás, no puede eso hablarlo una persona normal. Y una persona normal es una persona con el 10% de su cerebro funcionando. Eso es lo normal para los seres humanos. Hablar algo que normalmente no es posible, que humanamente no es posible, si lo habla uno con el 10%, está hablando una locura. Es un loco. Es un fanático. Y es de todo menos un enviado de Dios. Pero un hombre que hable algo que está fuera de lo normal, pero que lo hable consciente, no con el 10%, sino con el 90%, como lo hizo Josué, cuando le dijo al sol que se parara. Él no le preguntó a Dios si podía hacerlo, ni tampoco le oró a Dios para el día, para el sol, para nosotros poder pelear y ganar la batalla. No, él sabía que el ser humano, con las dos conciencias juntas, como Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, es dueño y señor de toda la creación. Y es una persona que puede hablar esa palabra y las cosas acontecer. Y él necesitaba, para beneficio del pueblo de Dios, del programa divino, que el sol se detuviera. Él habló conforme al programa divino. Él tenía la palabra divina en su boca para hablarla. Dios le dijo: yo estaré contigo y yo seré contigo e iré donde tú vayas. No temas ni desmayes. Así es que él caminó siempre adelante. Él no tenía que estar orando, sino hablar, y las cosas acontecerían. Y había ya él tenido una gran enseñanza. Él había estado en la universidad de Moisés, viendo a Dios manifestarse a través de Moisés, y viendo que a Dios no le agradó cuando Moisés se puso a llorar y a decirle a Dios que hiciera algo para el pueblo hebreo poder caminar hacia adelante, porque estaba el mar rojo frente a ellos. Dios le dijo a Moisés, Dios se enojó con Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¡Habla! Porque Dios, cuando envía un profeta, lo envía con las dos conciencias juntas y coloca en ese hombre toda palabra que él tenga que hablar para su tiempo. Profeta como tú, le dijo a Moisés, yo levantaré de en medio de vuestros hermanos y yo pondré mi palabra en su boca. Moisés quería que Dios hablara y no sabía que la palabra de Dios estaba ya puesta en la boca de Moisés, porque Dios le había dicho a Moisés: ve y yo seré en tu boca y yo pondré en tu boca lo que tú tengas que hablar. Moisés
tuvo que oír a Dios decirle: ¿por qué clama? Yo te he puesto a ti como Dios para Faraón. Y a Aarón yo lo he puesto a tu lado como tu profeta. Así es que Moisés clamando, diciendo: Dios, ¿hablas algo? Y Aarón, siendo el profeta de Moisés, esperando que Moisés hablara. Y el pueblo esperando que Moisés hablara. Y el mar rojo esperando que Moisés hablara, para abrir sus brazos y dejar pasar al pueblo hebreo. Por eso Josué, cuando vio en esa gran universidad que tuvo por 40 años la forma de Dios obrar y de Dios hablar a Moisés, y cuando Dios le dijo a Josué: tú tomarás el lugar de Moisés, Josué, cuando tuvo una necesidad, no clamó. Él no quiso escuchar a Dios decirle: ¿por qué clamas a mí? Él sabía que la palabra estaba en su boca. Habló y funcionó. Pero él no habló con el 10%, sino con el 90%. Ahí está el misterio grande de por qué los grandes profetas de Dios hicieron esas grandes señales y maravillas en su tiempo. Elías le dijo al cielo: no envíes lluvia sobre la tierra. Y no llovió por 3 años y medio. Elías dijo: no caerá ni rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Él sabía que esa palabra que él tenía era la palabra de Dios colocada en su boca. Y funcionaba con el 90%, el cual él también tenía consciente. Ahora Isaías, ya ustedes vieron que le dice al rey: para adelante, si el sol camina 10 grados, tú vas a ver eso como algo normal, porque el rey pidió una señal. Y Isaías le dijo: el sol va a caminar, el tiempo, porque si camina el sol hacia atrás 10 grados, ha caminado unos cuantos minutos el tiempo hacia atrás, hizo retroceder el tiempo. Encontramos a otros profetas que se han metido en la dimensión del tiempo con ese 90% para resolver problemas que eran de mucho tiempo atrás, pero que sabían que metiéndose dentro del tiempo con ese 90% podían resolver el problema y entonces en el presente quedar el problema resuelto. Ahora Isaías le dice: el tiempo, el sol caminará hacia atrás. En aquel entonces el reloj que tenían pues era muy diferente a los que hoy en día tenemos. Si hubiera sido como nuestro reloj, quizás en nuestro reloj las manecillas o caminaban hacia atrás, o usted tenía que decir: mi reloj se adelantó, así es que hay que darle hacia atrás. Pero en aquellos tiempos habían unas cuantas formas de medir el día. Por ejemplo, en la forma de medir el día por
el sol y la sombra que el sol iba haciendo, como algunas veces nosotros cuando no encontramos un reloj y está haciendo sol, nos paramos así en el sol y miramos nuestra sombra. En aquel tiempo, con un reloj de ese estilo, la sombra se iba moviendo 10 grados y podían ver, el rey podía estar viendo cómo el tiempo, el día caminaba hacia atrás. Cualquier persona puede mirar eso como una tontería, porque usted le puede dar para atrás al tiempo en su reloj, pero usted no le puede dar para atrás al tiempo realmente. Por eso, algunas veces usted hace algo y después dice, aquello que yo hice, me arrepiento de haberlo hecho. Si pudiera darle para atrás al tiempo para colocarse un momentito antes de hacer eso que usted hizo, de lo cual se arrepiente, usted entonces no haría eso, sino que corregiría eso y entonces haría otra cosa mucho mejor. Pero usted no le puede dar hacia atrás al tiempo. Pero Josué le pudo dar, y también Isaías. Con lo que hizo el profeta Isaías, completó el día que Josué no completó. Y los científicos descubrieron ese día que no estaba en los días comunes corrientes de la raza humana. Descubrieron primero casi un día, el de Josué, y le faltaba algo. Y después descubrieron que lo que le faltaba, Isaías se lo había colocado a ese día. Así es que esas dos ocasiones fueron dos grandes ocasiones para el sistema solar completo. Fue un milagro tan grande que no se ha repetido desde ese tiempo hacia acá. No ha habido necesidad. Ahora tenemos que entender estas cosas para ver que Dios tiene un programa, que ese programa ha estado desarrollándolo a través de seres humanos, que ha tenido edades y dispensaciones, y que para cada edad envía un mensajero que recibe el programa divino para ese tiempo. La gente de ese tiempo lo reciben su mensaje y son sellados en el reino de Dios. Y ese es el misterio divino para esa edad. Luego hay dispensaciones. Cuando aparece el tiempo para terminar una dispensación y comenzar otra, Dios envía un mensajero dispensacional. Moisés, un mensajero dispensacional, para cumplir las promesas divinas correspondientes a ese tiempo. Un mensajero con las dos conciencias juntas, con un mensaje dispensacional. Nadie podía hacer lo que Moisés hizo, solo Moisés. Un mensajero dispensacional termina una dispensación y comienza otra. La da por terminada. Dice el tiempo, ya no es más para esa dispensación. Y comienza una nueva dispensación con un nuevo mensaje. Jesús es el segundo mensajero dispensacional. Por eso Jesús pudo terminar la dispensación de la ley con el mensaje de la ley y comenzar una nueva dispensación con un nuevo mensaje.
y llevar a cabo la obra correspondiente a esa nueva dispensación, siendo Jesús el misterio divino de ese siglo. No lo comprendieron, pero Jesús sí lo comprendió. Lo más importante de todo es que el mensajero dispensacional entienda quién es Él, entienda quién es Él, entienda y reciba el mensaje que corresponde a su tiempo y lo proclame, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y los que son de Dios en ese tiempo están esperando una cosa de parte de Dios: oír la palabra de Dios para ese tiempo a través del mensajero dispensacional que Dios envía. Cuando la escuchan, dicen: yo estaba esperando que Dios hablara, diera a conocer algo, que hiciera algo, porque yo sabía que tenía que venir algo de parte de Dios. Yo no lo entendía. ¿Cómo lo va a entender si todavía no había venido el mensaje de Dios para ese tiempo? Pero los entendidos entenderán y entienden cuando oyen el mensaje de Dios y responden entonces a ese mensaje diciendo: ese era el mensaje que yo estaba esperando. No lo entendía, no lo sabía, pero ahora lo veo, ahora lo entiendo y lo recibo de todo corazón. Puede decir: antes yo era ciego a estas verdades, pero ahora veo lo que Dios había prometido para este tiempo, en este siglo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Los discípulos estaban viendo la promesa mesiánica hecha carne en Jesús de Nazaret, y era una bienaventuranza ver al Hijo del Hombre en su primera venida en medio del pueblo hebreo, como el relámpago en el oriente, en la tierra de Israel. Y era una bienaventuranza grande poder escuchar a Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre, trayendo el mensaje del año de la buena voluntad del Señor y anunciando las cosas que Él estaba anunciando y haciendo los milagros que estaba haciendo, porque ese era el programa divino para aquel tiempo. Y será una bienaventuranza para nuestros ojos y una bienaventuranza para nuestros oídos en el tiempo final, en la apertura, en este tiempo final, en la apertura del misterio divino para este siglo, el misterio divino más grande del reino de los cielos, el misterio divino de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, llamando a sus ovejas, el buen pastor llamando a sus ovejas, el Hijo del Hombre con sus ángeles, llevando a cabo la gran cosecha, recogiendo el trigo, colocando a los hijos de Dios en su reino, en la edad del reino, la edad del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular, la edad eterna, para entrar a la eternidad recibiendo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en la trompeta final, que es la gran voz de trompeta que lleva a cabo la gran cosecha, el recogimiento de los hijos de Dios en el misterio divino de este siglo, manifestado conforme a su promesa. Y nosotros tendremos la bienaventuranza más grande de este siglo en el cual nosotros vivimos. Y nosotros diremos: gracias, Padre. Como dijo Jesús: gracias, Padre, porque escondiste
estas cosas. ¿Qué cosas? La primera venida del Hijo del Hombre como el relámpago en medio del pueblo hebreo. Escondiste estas cosas, estas promesas mesiánicas, la venida del Hijo del Hombre, la escondiste de los sabios y de los entendidos, del sumo sacerdote, de los levitas, de los doctores de la ley, de los fariseos, de los saduceos, que eran los sabios de aquel tiempo religiosamente, para anunciarle a la gente las cosas de Dios. Pues de ellos Dios escondió aquellas cosas que decía Jesús. ¿Cuáles cosas? La venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el oriente. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, porque así te agradó. Y las has revelado. ¿A quiénes? A los niños, a las personas que no tenían un conocimiento religioso, un conocimiento ministerial de religión para aquel tiempo. Pero vinieron a ser estas personas, sencillos pescadores, vinieron a ser los grandes apóstoles de una nueva dispensación para anunciar no el mensaje religioso de la ley, sino el nuevo mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre, llevando a cabo el sacrificio como el Cordero de Dios y limpiando a todos los hijos de Dios de todo pecado. Ese fue el mensaje para la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, a aquellos que le seguían, a aquellas personas sencillas. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nadie sabe, nadie sabía por conocimiento intelectual, nadie sabía por conocimiento humano, nadie sabía por el punto de vista humano para ver a Jesús de Nazaret. Nadie sabía humanamente que Jesús era el Mesías. Nadie sabía humanamente, intelectualmente, por el conocimiento humano, por el conocimiento teológico. Nadie sabía que Jesús era el Mesías, sino aquellos a quienes Él quiso revelarlo. ¿Y cómo lo reveló Él? A sus discípulos. Él reveló a sus discípulos quién era Él a través de su mensaje. Cuando Él hablaba de sí, decía que era el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre tiene que ir a tal o cual lugar, y el Hijo del Hombre es el que subió al cielo y el que descendió del cielo primero y está en el cielo. Cuando hablaba así de Él, las personas que le escuchaban, aquellos niños, sabían que era el Hijo del Hombre en su primera venida, porque Él estaba dando testimonio con su mensaje de quién Él era. Y también la Escritura daba testimonio, el Padre daba testimonio que Jesús era el Mesías. Allá en el Jordán, cuando lo fue bautizado, y también allá en el monte de la Transfiguración, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd. A la manifestación de Dios para el tiempo en que uno vive, para la edad o dispensación en que uno vive, Dios dice: en Él
es que yo moro. A través de Él es que yo obro y hablo. A Él oíd. Porque yo pongo mi palabra en su boca y Él hablará todo lo que yo le mandare. Jesús sabía quién Él era. Por eso hablaba en la forma que Él hablaba, sin importarle la opinión humana, la opinión intelectual de las personas de aquel tiempo, de las religiones de aquel tiempo, de los grandes líderes religiosos y políticos de aquel tiempo. Él sabía quién Él era. Él sabía que había descendido del cielo. Él sabía que su mensaje era del cielo. Y Él sabía que su palabra era eterna. Por eso Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando se fueron la gente porque no le podían escuchar por las palabras que Él estaba hablando, no las podían entender y no las podían recibir. Comenzaron a irse aquellas personas que habían comido los panes y los peces. Porque a la gente lo que le gusta es la parte humana, la parte que pueden ver, la parte que puede ser tangible. Y comer panes y peces, eso es algo normal para los seres humanos. Y si había un hombre que podía darle panes y peces cada vez que el pueblo tuviera hambre, pues no había que trabajar. Podían decir, otro profeta como Moisés. Moisés dio pan, maná del cielo, y dio carne de codornices. Y aquí tenemos a otro Moisés, dando pan, multiplicando el pan y dando peces. Lo único que nos cambió la dieta de carne a carne blanca, a peces, que es mucho más alimenticio. Así es que a ese hombre es el que nosotros necesitamos. Pero cuando le dio pan espiritual, la palabra, el alimento espiritual para el alma, comenzaron a marcharse. Y los discípulos, cuando quedaron con Jesús, de miles que habían comido los panes y los peces, cuando miran, ya solamente quedaban 12. Y de los 12, uno, dice la Escritura, era diablo. Era Judas Iscariote. Y cuando Jesús los ve a ellos, pensaron ellos que era una derrota, porque humanamente un hombre que en sus actividades predicando tiene miles de personas en sus actividades y luego habla ciertas cosas y esas grandes multitudes le abandonan y se queda en una actividad con 12 personas, es un hombre derrotado, un predicador, conferencista derrotado, que cometió un error al hablar. No habló lo que tenía que hablar y la gente dejaron de seguirlo. Pero un profeta, un mensajero no puede ser juzgado. Nadie juzga a un profeta. Esa fue la palabra que estaba en su boca y esa fue la palabra que él habló porque tenía que hablar en ese momento. Sus discípulos, al ver que la gente se iban, comenzaron a decir, a comentar y a decir en sus corazones, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? La gente se ha ido, no puede recibir esa palabra. Jesús los mira porque Dios nunca quiere personas siguiendo desde el punto de vista humano, intelectual,
lo que Dios está llevando a cabo. Y no quiere que la gente se dejen llevar desde un punto de vista humano por lo que ellos ven, sino por lo que es conforme al propósito divino y la forma en que Dios ve lo que está aconteciendo. Y si las personas no lo pueden ver en la forma en que Dios lo está viendo, lo mejor es que se queden calladitos y no juzguen y no midan las cosas desde el punto de vista humano, para que no tengan los problemas que tuvieron esas personas, que luego de seguir a Jesús, luego lo abandonaron por lo que escucharon y estaban viendo, lo cual no pudieron entender de acuerdo al punto de vista divino. Los discípulos estaban también mirando ya en la misma forma que los que se habían ido, desde el punto de vista humano. Porque las personas piensan que cuando hay un grupo grande siguiendo algo, Dios está ahí respaldando eso. Y cuando esa gente dejan de seguirlo y se quedan 2 o 3, ya Dios se apartó. Pues mire, no es así. Cuando estaba el Señor Jesucristo multiplicando los panes y los peces, allí estaba Dios manifestado en carne. Cuando la gente después se fueron por lo que Jesús habló en una ocasión y quedó Jesús con los 12 discípulos, todavía Dios estaba allí. Los que no estaban fueron los que se fueron porque no entendieron y se escandalizaron. Pero Dios permaneció allí porque ese era su programa. Y Dios no se puede ir de su programa. Dios no se puede ir de su instrumento, de su mensajero. No importa lo que pase, Dios permanecerá en y con su mensajero y su programa, el cual estará llevando a cabo por su mensajero, aunque la gente se vaya. Aunque se vayan la gente, Él permanece fiel a su programa. El que se va es el que pierde la bendición divina. Ahora veamos a los 12 discípulos. Cuando Jesús los ve así, los ve indecisos, los ve pensando mal en sus corazones, en sus mentes, y haciendo sus comentarios unos con otros, y pensando, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Ya ellos estaban encontrando que era dura la palabra para ellos, pensando que era dura porque la gente se habían ido. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La encuentre usted dura o suave, la encuentre dulce o amarga, es la palabra de Dios para el tiempo en que usted vive. Y como Jesús no quiere gente desanimada, Jesús no quiere gente que le estén poniendo falta a su palabra porque no la entienden o porque la encuentren dura. Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, le dice a ellos, ¿quieren irse ustedes también? Pedro le dice a Jesús, ¿y a quién iremos? ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente el mensajero dispensacional tiene palabras de vida eterna para esa dispensación que Él está comenzando. La encontremos dura como la encontraron los discípulos, o la encontremos dulce, suave, agradable. El mensaje es uno. Y hay que recibirlo y comerlo, sabiendo que será dulce, porque es dulce conocer
los misterios del reino de Dios para el tiempo en que uno vive. Pero luego también vienen las pruebas. A causa de ese mensaje, de esa palabra que usted recibió, vienen las críticas de otras personas que no han podido creer. Y en muchas ocasiones las críticas son tan fuertes y vienen de personas tan cerca a uno, hasta de familiares bien allegados a uno, que uno encuentra esos momentos amargos, pasa por momentos amargos y en muchas ocasiones le dicen: pero tú eres así y así, y eso que dices que crees, un mensaje para una nueva dispensación. ¿Cómo podían pensar acerca de San Pedro? Aquellos que vieron lo que Pedro hizo cuando tomaron preso a Jesús, que sacó su espada y le tiró al siervo del sumo pontífice. Y cuando se tapó, si no se tapa, si no se cubre, le lleva al cuello, le lleva la cabeza. Pero al taparse, se le quedó por fuera una oreja. Esa fue la que se llevó San Pedro con la espada. Jesús, sabiendo que se había metido Pedro en un problema, no fueran a meter preso también a Pedro y a pagar las verdes por las maduras, Jesús tomó la oreja y se la puso al siervo de nuevo, y no había acusación contra Pedro. Si acusaban de que Pedro le había llevado la oreja al siervo del sumo pontífice, no había prueba. La oreja la tenía de nuevo esa persona. Podían decir: eso fue una ilusión óptica. De seguro fue una hoja que voló cuando Pedro pasó la espada, pero la oreja la tiene todavía y el siervo del sumo pontífice. Cualquiera podía también decir: Jesús dijo que a paz había llamado a la gente, y él dijo también que se amaran los unos a los otros, y que si le daban en una mejilla, colocaran la otra. Y Pedro no hace eso, sino que por poco le lleva las dos mejillas y la oreja y la cabeza al siervo del sumo pontífice. Parecía una contradicción, pero Pedro seguía siendo Pedro, aunque le hubiera llevado no solamente la oreja, sino la cabeza al siervo del sumo pontífice, que bien se lo merecía. Así es que los hijos de Dios no juzgamos, ni Dios juzga según las apariencias, sino según el programa divino. Según el programa divino, los escogidos en cada edad y en cada dispensación en que aparecen, reciben la palabra de Dios para su tiempo. Y la única identificación verdadera de que esas personas son los hijos de Dios para ese tiempo es una: que reciben la palabra, el mensaje de Dios y al mensajero de Dios para ese tiempo, conforme a lo que está prometido en la palabra. Fuera de eso, lo demás es pura imaginación de la gente, pura imaginación y pura fantasía. Lo único real es el programa divino para el tiempo en que uno vive. Lo único que lleva al ser humano a la vida eterna es el programa divino que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, y el mensaje que es traído es la palabra de vida eterna para los hijos de Dios. Y como dijo Pedro,
cada hijo de Dios, en cada edad y en cada dispensación, puede decir, cuando llegue el mensajero con el mensaje divino para ese tiempo, siendo el misterio divino del reino de los cielos para ese tiempo que se abre al público, puede decir, ¿y a quién iremos? Si solamente tú, mensajero de nuestra edad o de nuestra dispensación, tienes palabras de vida eterna, porque eres el misterio divino del reino de los cielos manifestado en este siglo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen el programa divino de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocándolos en la cima del monte de Sión, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, en la edad de la piedra angular, la edad eterna, para recibir la transformación de nuestros cuerpos y recibir a los muertos que han de resucitar en este tiempo final. He aquí, os digo y os abro un misterio, el misterio divino de este siglo, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque muchos de los profetas y de los apóstoles y mensajeros de las 7 edades del pasado desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque has escondido estas cosas, este misterio del reino de los cielos, el misterio más grande del reino de los cielos, de los sabios y de los entendidos, y lo has revelado a los niños, a tus hijos, en este tiempo final. El misterio divino de este siglo, para tener la más grande bienaventuranza de este siglo en el cual nosotros vivimos. ¿A quién iremos? Para recibir, para escuchar palabras de vida eterna. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. A él oíd. ¿A quién iremos? Si solamente en el ángel mensajero del Señor Jesucristo habrá palabras de vida eterna, el mensaje de gran voz de trompeta final, para llamar y juntar a todos los elegidos, dando a conocer el misterio divino del fin del tiempo, el misterio divino de este siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes aquí ustedes en Cali y ustedes allá en Fusagasugá, Colombia, y ustedes también allá en Puerto Rico. Dios les bendiga y Dios les guarde y les prospere espiritualmente, abriendo vuestro entendimiento para conocer plenamente el misterio divino de este siglo. Con ustedes, nuestro amigo fiel y hermano Miguel Bermúdez Marín. Pueden sentarse, hermanos. Ha sido un gozo muy grande
estar aquí presente en esta ocasión para oír este mensaje tan maravilloso que Dios nos ha traído a través de su ángel mensajero. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Estamos muy agradecidos a Dios que nos haya permitido vivir en este tiempo donde Él ha tenido este personaje que fue prometido por Dios para este tiempo en el cual vivimos, y ser nosotros participantes de esta bendición, poderle creer su mensaje, recibirlo, y al recibir este mensaje, recibir todo lo que Dios está trayendo con este mensaje. Ya Él nos ha mostrado cuál es el misterio de este tiempo, el misterio más grande del reino de los cielos, el misterio divino, como Él lo tituló en esta mañana, es el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, porque en esa venida, en la segunda venida del Hijo del Hombre, estaba toda la consumación del programa divino, estaba toda la bendición que nosotros necesitábamos. Nosotros tenemos que ser las personas que nos hemos de sentir más felices en esta hora, las personas que hemos de sentirnos más agradecidos de Dios, que nos haya sacado Dios de todo sistema religioso, nos haya sacado de toda edad religiosa, para ser unos creyentes genuinos, no creyentes porque creamos por un estímulo de una iglesia o porque creamos porque nos metan miedo con el infierno, con el diablo, sino creyentes que no le tenemos miedo a nada y sabemos que hemos recibido el sello del Dios viviente en este tiempo, porque hemos recibido la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la segunda venida del Hijo del Hombre es esa piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca tenemos el nombre escrito. Y en ese nombre está el sello, es el sello de Dios. De tal manera que hemos recibido lo más grande. Si nosotros llegamos a entender lo que nos ha tocado, llegamos a comprender la bendición que hemos recibido, seríamos las personas más felices sobre la tierra. Las personas que viviríamos más contentos, más agradecidos, sin importar que los problemas humanos, económicos, sociales, lo que fuera, pudieran venir a nosotros problemas de cualquier clase. Tenemos la bendición más grande, haber conocido el misterio de este tiempo, haber conocido y recibido la segunda venida del Hijo del Hombre, haber recibido al ángel del Señor con todas las promesas que Él trae para este tiempo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de haberlo oído. Nos ha traído el hermano William un gran mensaje en esta hora. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar de nuevo a nuestros hermanos en Calley, Puerto Rico, de parte de los hermanos de acá de Colombia. Y de parte del hermano William, que todos reciban allá en Puerto Rico un saludo muy especial. Y ya pronto, después que terminemos esta gira, el hermano William pasará por allí antes de seguir para México. Pasará un domingo o unos días por allí, por Puerto Rico. También de mi parte reciban un saludo a todos los hermanos de Puerto Rico, que yo les amo mucho, y los hermanos de acá de Fusagasugá, que están en contacto con nosotros. Antes de despedirnos de la transmisión telefónica, también les enviamos un saludo y le agradecemos todo lo que ellos han hecho por nosotros. Así, todos ustedes que están acá, que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Voy a dejar al hermano Álvaro para que él le despida con los anuncios que él tiene para esta ocasión. Así que dejo con ustedes
a nuestro hermano Álvaro para que él despida con los anuncios o con lo que él tenga para esta ocasión. Dios nos continúe bendiciendo. Pues no tienen...